vida por mí. Tomaste mi lugar a morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré en tu gracia, estoy en Cristo, yo sé quién soy, en tu amor por siempre me acercaré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Tu amor furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré a tus ansias, estoy Cristo, yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Señor, tu gracia es mi salvación. Oh Jesús, cantaré al que merezcado, cantaré al que mereció, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que merezcado, cantaré al que mereció, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Te rendiré en tu gracia, estoy Cristo, yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Cantaré al que merezcado, cantaré al que mereció, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al que merezcado, cantaré al que mereció, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré a Dios por ese gran amor sin comparación. Ese amor que nos mantiene día a día adorándole y glorificando su nombre. Quien nos da la paz, quien tiene cuidado de nosotros cada día. Quien nos protege de este mundo. Quien nos ha dicho: en el mundo pasaremos aflicción, pero
tranquilo. Dice el Señor, yo estoy contigo. Así que agradecemos a Dios por ese inmenso amor, ese amor sin comparación, por todo lo que nos da a través de su palabra y por la luz también que nos alumbra a través de la lectura de su palabra. Que sea la luz. Amén. En ti no hay oscuridad, dueño de toda verdad, Dios eterno, Dios de gracia. En ti libre puedo ser, no me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad. No hay barreras en tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo, Dios de gloria. Qué alto el precio fue, tú lo harías otra vez, Dios de gloria, Dios del cielo, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús,
que sea la luz. Libertad compraste en la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar. Haz tu voluntad. Que la gloria de tu luz resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Tu voluntad. Lau Damesh Hana Hayau Le Ahodo Dat Marlan Inanatu Mashiach Bara de Haleha Anea na. Good Eli! Lama Sabtani! Mashlam. Padre bueno y eterno, te damos gracias en este día. Y ya hemos estado adorándote, Señor, delante de tu presencia, diciéndote con nuestro corazón que estamos agradecidos de lo que has hecho al morir en la cruz por nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, por la obra de salvación hermosa que ocurrió en el Calvario hace 2000 años. Mientras escuchamos de forma dramática los sonidos de la cruz, tal vez eso nos hace comprender hasta cierto punto el precio que se pagó por nuestra culpa.
Y quizás se queda corto el dramatismo, quizás no hace justicia a lo que sucedió. Pero en esta tarde queremos, Señor, que nos hables, que de alguna forma podamos ver, mi Dios, la obra hermosa de salvación que hiciste, comprenderla, hacerla nuestra también, para que impacte nuestro ahora. Que no sea una historia de hace 2000 años, sino que tenga fruto, rinda fruto en nuestra vida hoy día, rinda fruto de salvación en nuestra vida aquí y ahora, y de esperanza que encontramos en la cruz, en la crisis de la cruz, que nos brinda la victoria. En el nombre de Jesús, pedimos, Padre, que cada uno de los que estamos aquí en este lugar reunidos en tu nombre, podamos ser, Señor, bendecidos por lo que tú tienes que decirnos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Viernes Santo, un día que por tradición celebramos siempre en nuestro país y en muchos lugares en el mundo, en la tradición cristiana, pero semana completa, que es semana de recordar, de la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos centramos más en el evento de la cruz, lo que aconteció un poco antes y lo que pasó en ese momento crucial en esta última semana del ministerio terrenal de Jesús. Pero yo quiero remitirme un poco al Antiguo Testamento y quiero que me acompañes a leer en el Salmo 34, en la palabra del Señor. El Salmo 34, versículos 1 al 9, donde nos dice de esta manera el salmista, un salmo de David: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda el alma. Escuchen, gente humilde, y alégrense también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. Exaltemos a una voz su nombre. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Ustedes, sus fieles, teman al Señor, pues a quienes le temen nunca le falta nada. Amén. Y que el Señor añada bendición a esta su palabra eterna. El Salmo 34, que acabamos de leer, es uno en el cual se nos habla de la libertad del temor y la angustia. Se ha sugerido que este salmo fue escrito de la experiencia de David. Algunas palabras claves son repetidas varias veces en este salmo, que es un salmo en el hebreo muy hermoso. Tiene una estructura que es un acróstico, donde cada verso comienza con una palabra del alfabeto hebreo. Pero hay unas palabras claves aquí, interesantes, algunas de las que se van repitiendo, como shama, que significa oír o escuchar, hatzil, que quiere decir librar, y yará, que significa temer. Entonces el salmista afirma que Dios nos escucha cuando clamamos en angustia y nos libra del temor. Esa es la afirmación que hace el salmista. Una noticia que leía ayer, precisamente, un titular reciente, decía que la fe, en este tiempo de prueba y pandemia, la fe ha servido como cobijo. Cobijo, el sentimiento religioso, decía esta noticia, crece en el mundo y lo arropa ante la incertidumbre de la pandemia que acabamos de estar experimentando y seguimos experimentando. En la misma se mencionaba cómo la gente a través del mundo, ante la incertidumbre, dolor, miedo y quizás cansancio ya de estos sentimientos que afloran en la sociedad con la llegada de esta crisis, entonces la gente se está refugiando, arropándose en el sentimiento religioso y en la fe, buscando algo que les aporte certeza. Es algo que escasea mucho hoy día, que brinda certeza, que brinda seguridad. Según un estudio reciente, este año en Estados Unidos y en España y estos países desarrollados económicamente, donde más de 14,000 personas se han encontrado que el coronavirus ha reavivado la fe de forma general. Es decir, esta experiencia pandémica, esta experiencia de crisis, ha reavivado hasta cierto punto el sentimiento religioso, que no es lo mismo que quizás la conversión, que no es lo mismo que tal vez un encuentro con Dios, pero sí una búsqueda de algo que brinde sentido, certeza, seguridad.
podría ser el beneficio que no vemos a veces de la crisis. Y es cierto que las grandes crisis nos pueden llevar a reflexionar, a reevaluar nuestra fe y a volvernos a Dios hasta cierto punto o ejercer esa fe que hemos replanteado. Y el salmista está afirmando en estos pasajes que leímos, y en este mismo Salmo 34, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado, en los versículos 17 al 18. Hay un rescate de parte de Dios. Hay una esperanza y una sanidad para el corazón quebrantado. Los que tienen el corazón destrozado, los que están en dificultades, pueden clamar a Dios. Así que Dios nos escucha cuando clamamos en medio de nuestras crisis. Nos puede a veces librar de ellas, a veces no, pero siempre promete acompañarnos en ellas. Ahora en la cruz vemos un Jesús clamando también desde la cruz, diciendo, ¿por qué me has abandonado? Al Padre, ¿por qué me has abandonado? Una experiencia única. La crisis de Jesús en la cruz fue única, irrepetible. Única en magnitud y en significado. Única en trascendencia. Jesús experimenta separación del Padre. Por eso, ¿por qué me has abandonado? Y este salmo que acabo de leer no está desvinculado de la cruz, no está desvinculado de la semana de la pasión, no está desvinculado de lo que hoy conmemoramos. En el verso 20, algunos encuentran allí una referencia profética a la crucifixión de Jesús. Allí se nos dice, el Señor le cuida cada uno de sus huesos a los que claman al Señor, y ni uno solo de ellos se le quebrará. Y algunos creen aquí que hay una referencia a la crucifixión. Sabemos que en el caso de Jesús, en la cruz sus piernas no fueron quebradas, como usualmente lo hacían los romanos para acelerar el proceso de muerte del crucificado. No fue necesario. Así que, como dice el Salmo, sus huesos no fueron quebrados. Y la muerte de Jesús en la cruz lo vemos como un evento traumático, lo vemos como un evento de crisis, de angustia. Pero esta crisis de Jesús no comienza aquí. No comenzó en este evento del viernes. Había una crisis ya en proceso desde mucho antes. Sabemos que Jesús predicó un mensaje que supuso una crisis radical para la situación política y religiosa de la época. Su mensaje provocaba esto: anunció el reino de Dios en oposición al reino del César, el emperador romano, y en vez de la ley, el amor. Entonces el reino de Dios que Jesús presenta aquí tiene dos retos, un reto para el sector político de su tiempo y otro reto para el sector religioso. Así que desde el punto de vista humano, la política del reino proclamado por Jesús se oponía al reino de César en Roma, que él se entendía a sí mismo como hijo de Dios, como Dios o Dios de Dios. Esa es la interpretación. Y son los mismos títulos que los cristianos van a atribuir a Jesús más tarde, así que había un desafío a esa institución política. Entonces, la otra dimensión religiosa se apoyaba en una misión apocalíptica y significaba que entre las perversidades del mundo se esperaba la intervención de Dios y la inauguración de un reino de justicia, de paz. Con una referencia solamente, el reino es un proceso que estaba comenzando y se va realizando en las personas, en los corazones de la gente, según son transformados por ese reino, por ese mensaje de amor. Y al final entonces ocurrirá el gran cambio, como un nuevo cielo y una nueva tierra. Había un mensaje que desafiaba también el sector religioso. Y este concepto del reino puso en crisis a los distintos sectores sociales. Los publicanos y los saduceos, que eran aliados de los romanos. A la clase sacerdotal la puso también en conflicto con Jesús. A los guerrilleros celotes que querían derrocar a los romanos. Y principalmente a los fariseos, celosos de la ley judía. Así que estos son los opositores, todos los sectores principales opositores del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Porque en lugar de la rigidez de la ley, ¿qué predicaba Jesús? Predicaba el amor. Y en lugar de un Dios severo, predicaba a un Dios bueno al que llamaba Abba, Padre, Papito, Papá. No un juez severo. Entonces Jesús presenta a un Dios amoroso. Y esto no cabía en la mente de los líderes religiosos. Desafiaba su concepto de la espiritualidad y la religión. Entonces Jesús presenta a un Dios amoroso. Fíjate qué diferencia. Y todo esto le valió muchos enemigos y oposición. Y esto provoca una gran crisis que aumenta quizás con la entrada triunfal que recordamos el domingo y con la purificación del templo que ocurre después. Un Dios de amor recibe oposición.
La Biblia presenta a Dios en el Antiguo Testamento como aquel que es como la gallina que cuida sus polluelos, pero los sacerdotes se habían olvidado de ese concepto, un concepto casi maternal de Jesús. La gallina que cuida a sus polluelos, así cuida a su pueblo Dios. Se olvidaron de eso. Y así venía Jesús presentando a un Dios que cuidaba y amaba. Anoche me pasó algo extraño, yo estaba en casa preparando el mensaje y llega mi cuñada. Mi cuñada no va tanto a casa, pero llegó y de repente llega con algo en las manos, enrollado en un pañito, que hacía un ruido muy particular. Yo decía, ¿qué será eso? Y Dios llama a mi esposa y le dice que será su regalo de cumpleaños. Y yo escuchaba el ruido y yo decía, ¿eso es un pollito? Lo que estoy escuchando. Pues sí, entró a la casa con un pollito envuelto en una toallita. Y entonces me narra el cuento para que le coja pena, ¿verdad? No, que el pollito, ¿verdad? Había un gato que se lo estaba llevando para comérselo y vino no sé si fue un pájaro y atacó al gato y el pollito se metió a su casa. Entonces el pollito se mete a su casa y ya no sabe qué hacer con el pollito porque está cuidándolo hace unos días y nadie quiere a ese pajarito, a ese pollito, a esa ave. Entonces lo lleva a casa y claro, apeló a los sentimientos. Entonces allá a ver si podíamos hacer algo por esa criatura indefensa, víctima de las circunstancias. Pues entonces tengo un pollito refugiado en casa. ¿Ok? Tengo otra mascota. Y la tenemos allí y Valerie se ha encargado de él con mucho cariño. Ella tiene mucho aprecio por los animales. Así que tengo esta pequeña mascota refugiada. Pero hablando de eso, de momento nos recordamos. La Biblia dice que Dios cuida a sus hijos como la gallina cuida a sus polluelos. Pues este pollito ya está detrás de Valerie. Valerie lo calienta, le pone el alimento, lo tenemos allí. Si alguien necesita una mascota, por favor llame al 787-414. No está bien. No lo voy a decir porque estamos en radio. En confianza me abordan al final del mensaje. Pero nos hemos vuelto refugiados de Dios en la fe, refugiados de Dios en esta crisis, refugiados de Dios en este tiempo de gran lucha y crisis, ¿verdad? En estos 12 meses. Y nos hemos vuelto personas que quizás necesitamos más esperanza, mucha más esperanza. Hay un Dios que nos cuida, dice el salmista. Y esta gran crisis que enfrentó Jesús, después que demuestra su poder, mientras Jesús estaba en el templo, le valió esta oposición. Jesús no solo purificó el templo, la Biblia dice que Él entró al templo, sí, purificó y volcó las mesas, pero luego se quedó sanando a algunos ciegos y cojos que se acercaron a Él. Fíjate la misericordia de Jesús. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, lo oigo. Claro que sí. Están diciendo la verdad. Lo mismo que se dijo en la entrada triunfal. Pero para los líderes no era suficiente la entrada triunfal. Ahora también con autoridad purificaba el templo, sana a los enfermos. ¿Con qué permiso hacía esto? Pensaban ellos. No miraban los milagros. No miraban ni le daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos, sanidades reales, milagros delante de sus ojos. Y los líderes religiosos estaban molestos por la aclamación, la referencia mesiánica a Jesús, Hosana, al Hijo de David, incapaces de ver el poder de Dios y reconocer que Jesús era el Mesías que estaba tan cerca de ellos, aún siendo testigos de lo que Jesús podía hacer. Mas el relato añade algo. Aquí se añade algo que cuando Jesús purificó el templo ocurrió algo adicional. Dice que los escribas y los principales sacerdotes lo oyeron. Comenzaron a buscar la manera de matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba a mirada de sus enseñanzas. Jesús sabía que todo esto estaba ocurriendo a su alrededor. Las intenciones de corazón de los que estaban allí, los contubernios entre los romanos y los líderes religiosos judíos, de las conspiraciones para matarle. Pero él no fue víctima de esas circunstancias porque él se entregó. Él se entregó voluntariamente. Lo que vemos en la Escritura es que él afirmó esto. Él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Y entonces no solo dijo eso, añadió, por eso el Padre me ama. Porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Ahí estaba toda la crisis. La crisis era grande. Crisis de oposición. De seguro has escuchado la palabra prueba. Y quizás la frase crisol de la prueba.
Estás en el crisol de la prueba, ¿no? Algo. Porque la palabra se utiliza para referirnos a un fuego de prueba, a referencia al fuego que quizás menciona Pedro cuando dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Crisol es eso, precisamente. Es un recipiente hecho de un material que resiste las altas temperaturas. Le llaman material refractorio. Puede tener arcilla y otros componentes. Lo puedes elevar hasta 1500 grados y no le daña. Y se utiliza para fundir materiales a temperaturas muy elevadas, como quizás el oro y otros metales. Y estas altas temperaturas funden, pero purifican el material. Y algo interesante de esta palabra, de su origen, de la palabra crisol, es que se deriva de una palabra en latín que se relaciona con la cruz o crucis. Así que crisol tiene una relación con la cruz porque había un envase que tenía una punta en forma de cruz. Y podemos hablar entonces de la cruz como crisol, como lugar de la crisis, como el lugar de la prueba, como ese lugar donde Jesús entra en gran crisis y gran trauma, que sabemos que es en favor nuestro. Pero podemos considerar la crucifixión como la más grande de la crisis en el mundo. La más grande de las crisis en la historia de la humanidad. Un momento de crisis es un momento de elección. Es un momento que nos pone frente a las decisiones que tenemos que tomar. Y de eso sabemos por las crisis que quizás hemos experimentado en nuestra vida. Pero esta palabra crisis significa separar, dividir, para decidir. Así que tienes allí algo decisivo que hacer. La crisis es un momento de análisis y reflexión en tu vida. Y en la medicina se usa para este momento de crisis profundo, brusco, ¿verdad? Que puede llegar al punto donde se separa la vida de la muerte de un paciente. Eso es crisis en la medicina, desde tiempos bien antiguos. Entonces, antes de la cruz había crisis. Hubo crisis emocional, crisis significativa. Jesús tuvo que manejar la agonía en Getsemaní. Allí tuvo que lidiar con su mayor crisis emocional, donde en oración su sudor eran como gotas de sangre y en la cual acepta la voluntad del Padre de tomar aquella copa y se rinde para ir a la cruz. Pero añádele a esto, este estado emocional extremo de Jesús, la incredulidad de la gente que le llamaba mentiroso y blasfemo. Añádele el rechazo de la gente que él amaba, por lo cual vino a morir. Añádele todo esto y súmale ahora la traición y la conspiración, suma el odio de los líderes religiosos de la época, quienes cegados por los celos y prejuicios procuraban matarle. Oye, un detalle es que estos líderes religiosos, ellos no solo tomaron represalias contra Jesús, no solo tramaron matar a Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, una gran multitud de los judíos se enteró de que él estaba allí. Así que vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién, a Lázaro. Pues sabían que él lo había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro. Pues por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Imagínense eso. Había un plan no solo para eliminar a Jesús, sino que querían eliminar la evidencia viviente del poder de Jesús. Es el nivel de ceguera espiritual que podemos tener, inclusive desde las posturas religiosas, inclusive desde las posturas de autoridad. Nos podemos cegar y no obrar en favor de la justicia y el bien y no ver el poder de Dios. Recordemos también la traición de Judas Iscariote, uno de sus seguidores, que caminó con él durante 3 años, oró con él, comió con él, era su tesorero y lo traiciona por 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. A ese nivel despreció a Jesús. Y a esto se añadió la deserción de los discípulos en el momento crítico del arresto, esa sensación de abandono que había en la humanidad de Jesús, la negación de uno de los suyos, de Pedro, lo cual ya Jesús había predicho. Todo esto estaba en la crisis. Y no estoy dejando de lado la divinidad de Cristo, pero sí mirando su humanidad que comparte con nosotros, donde tú también tienes tus crisis. Aunque creemos y sostenemos que Jesús es Dios, también sostenemos que fue hombre humano, su humanidad. Entonces, pasó por las crisis que tú y yo pasamos, entiende las que tienes. Y para complicar el cuadro del escenario de esa semana, hubo crisis de ilegalidad jurídica. Jesús soportó la injusticia de su juicio, condenado en un tribunal que rompió todas las leyes de la prudencia jurídica de la época. Sabemos que fue condenado por crímenes de los que no era culpable, que era un juicio ilegal llevado a cabo de noche. Y de noche no se podían llevar a cabo juicios que condujeran a la muerte. Era ilegal. La Mishnah lo prohibía, las leyes, los reglamentos judíos. Y lo hicieron sin todos los miembros del concilio, solo los que estaban de acuerdo para lincharle desde el punto de vista humano, con testigos falsos. Era un linchamiento.
Pero todo esto pasaba en el plano humano como cumplimiento de un plan divino, un plan de salvación, un plan que estaba basado en el amor por ti y por mí y por la humanidad. Había algo más allá de toda aquella trama humana. Y yo te digo algo, si tú y yo experimentásemos cualquiera de estas situaciones, tan solo una, estaríamos devastados, totalmente devastados. Pero Jesús pasó por todo eso a la vez en una semana. Imagínate la crisis. Como profetizó Isaías, Jesús fue despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y no dejar fuera el sufrimiento físico, la crisis física de Jesús. Cuando Jesús está en la cruz hay una frase que él proclama, que es tengo sed. Y de eso se ha dicho mucho en los Viernes Santos. Que puede hablar de la necesidad nuestra sed espiritual, que puede hablar de su humanidad, que puede hablar de muchas cosas, pero hay una crisis física allí, hay un trauma físico que soportó. Y Jesús va a la cruz sabiendo que le esperaba la tortura, una de las ejecuciones más despiadadas, la crucifixión, que no voy a abundar tanto de lo cruel que era, pero era despiadada esa muerte, tan despiadada que se decía que ser crucificado era equivalente a morir 1000 veces. Por la extensión del dolor, porque se había... de alguna manera se había diseñado para que duraras muchos días tal vez en la cruz sufriendo por todo lo que acontecía, lo que podía ocurrir, por los depredadores que podían atacar a las víctimas, por los clavos, por todo lo que usted sabe, el desangramiento, todo lo que ocurría. Había un cóctel de tortura física y emocional, y en el caso de Jesús fue el extremo. Hubo latigazos, 40 menos 1, 39, con 2 tipos de látigos. Hubo una tortura que fue indescriptible, pero estaba la tortura emocional, psicológica, la mofa, la burla, el manto, la corona, todo era una burla, todo era una manera de humillar. Había una humillación y una vergüenza increíble. Y eso lo vemos en una narración en la Escritura, que vamos a mirar brevemente, Marcos 15, 16 al 18, donde nos dice: los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa, le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salve, rey de los judíos, le aclamaban. Le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Siendo un prisionero condenado, Jesús no tenía derechos en la dimensión jurídica de aquel tiempo. Los soldados tenían libertad de hacer lo que quisieran con él. Por lo tanto, le llevan al patio del palacio, seguramente el palacio de Herodes, y reúnen toda la cohorte. Había como 600 soldados allí. Estos hombres eran fuertes, pero también, aparte de fuertes, podían ser crueles. Estaban acostumbrados a usar esa fuerza bruta, ¿no? Burlarse de Jesús es el entretenimiento del momento. La burla era básicamente la segunda, ya después de 3 burlas, porque aquí hubo varias burlas. La primera ante el Consejo Judío, esta y la tercera en la crucifixión. Pero todo era aquella mofa, aquella desconocimiento de quién estaba delante de ellos. Y le decían: salve, rey de los judíos, y lo aclamaban. En comparación con los azotes que Jesús acababa de recibir, estas burlas quizás no parecían tan graves, pero los azotes fueron para castigar, para infligir dolor, pero el único propósito de la burla era provocar humillación, reírse de él. Y le pusieron color púrpura, un color de realeza, así que los soldados le visten a Jesús de púrpura. Y la corona de espinas, que puede infligirle un gran daño, pero era una parodia para la corona esa redonda, una corona de laurel que rodea la cabeza, que usaban los regidores y representaba, ¿verdad?, a los regidores en las monedas, estaban representados así. Y el saludo salve, rey de los judíos, era una burla basada en el saludo salve César, al emperador. Había todo una mofa, toda una mofa. La caña con la que le daban a Jesús quizás no era tan fuerte como para infligir daño, es posible, pero se refiere al cetro de un rey. Pegarle a un rey con su propio cetro es utilizar un símbolo de su poder para mostrar su debilidad. Aquí había una crisis moral. Escupir sería una parodia para un beso de homenaje. Los soldados se arrodillan ante Jesús y el propósito de cada una de estas acciones, todo es burlarse de él con pretensiones de realeza, pensaban ellos que él tenía. Y la ironía es claro, es que Jesús sí es rey, que merece honor, pero recibe toda la burla, como se decía en los Salmos. Todos los que me ven
escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, dice el Salmo 22:7, y lo que nos dice Isaías de que fue despreciado. Había todo esto y este cumplimiento profético también en el evento de la Semana de la Pasión. Y había la crisis espiritual, la mayor de las crisis. La peor parte del sufrimiento de Jesús no fue física o emocional, había algo espiritual porque pronto vendría lo peor. En la copa que habría de beber estaría allí el sufrimiento físico y emocional, pero también el pecado de todos nosotros, tuyo y mío. Jesús, siendo santo, totalmente santo, Dios encarnado, enfrenta la crisis de llevar nuestro pecado, la separación del Padre y la muerte misma. Todo esto era la gran crisis de Jesús. Y por eso pienso y miro todo el cuadro, y Jesús sí nos entiende en nuestras crisis, en nuestros temores, en la soledad, en el abandono y la pérdida, pero esto trasciende más allá. Esta crisis de Jesús, respondiendo a aceptar la voluntad del Padre y respondiendo a la gente con expresiones de amor en medio de la tortura, nos habla de mucho más. Cristo estaba llevando sobre sí el pecado tuyo y mío en este momento crítico en la cruz, pagando nuestra culpa, siendo inocente, siendo perfecto. Dios mismo crucificado era la idea aquí. Dios mismo crucificado era la realidad. El justo por los injustos, por ti y por mí. De eso se trata. No fue allí por su propia culpa, sino por la nuestra. Y ahí está la crisis de oportunidad entonces que surge ante esto. La crisis de oportunidad. Porque hubo respuestas a todo lo que ocurrió en la cruz. Y en la cruz hubo crisis de fe en algunos de los que estaban viendo lo que allí acontecía. Vemos allí en este momento de la crucifixión a los soldados que repartieron su ropa echando suertes. Estaban aburridos, era un trabajo desagradable el que hacían, era un trabajo que nadie quería, pero mientras estaba ocurriendo el evento más significativo de la historia allá arriba, estaban mirando hacia abajo. Estaban mirando las ropas, estaban echando suertes, estaban tratando de matar el tiempo. Tenían al Salvador justo detrás de ellos, tal vez elevado, pero ellos mirando hacia el suelo, hacia otra dimensión. La actitud de ignorar a Jesús, ¿no? La ironía es que estaban ignorando el evento que hacía posible la salvación. La presencia de Dios en medio, irrumpiendo la historia, estableciendo un momento de salvación para todo aquel que se acerca. Aquí hay una gran ironía porque puede ocurrirnos también ignorar a Jesús, mirar hacia otro lado, no hacer caso precisamente de lo que está ocurriendo y lo que significó la cruz. Entonces nos ensimismamos en lo trivial, mirando lo trivial, ignorando a Jesús. Nos entretenemos con lo trivial, dejando fuera lo crucial. Y si le suena cruz, la palabra crucial también se relaciona con la cruz. Ahora, Marcos 15, 33 al 39, nos da también luz un poco sobre todo esto. Y en este verso, o estos pasajes, nos dice: desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó en voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Y un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Hay una crisis decisional, hay una crisis de fe en el momento de la crucifixión. Si miramos aquí, dice que hubo varios quizá eventos sobrenaturales en la cruz. Hubo un momento de oscuridad en aquel lugar. Dice toda la tierra, toda aquella área, todo ese sector en oscuridad. Era símbolo de muchas cosas tal vez. Pero la Biblia decía en Amós: y acaecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré se ponga el sol al mediodía y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. Hace pensar cómo esto es cumplimiento profético también. Esta dimensión que hace referencia también a esta oscuridad, al juicio de Jesús, no solo sobre Jerusalén o Israel, pero sobre todo el mundo. Era necesario hacer justicia. Había un juicio allí en la cruz por el pecado de todos nosotros, lo estaba llevando Jesús.
Y a las 3 de la tarde Jesús grita la frase que conocemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras vienen del Salmo 22:1, un salmo de lamento. El salmista pregunta por qué Dios le ha abandonado. Dice que Dios no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Pero en el caso de Jesús no ocurre así. En el caso de Jesús hay abandono, hay separación. Entonces vemos a un Jesús que está allí en la cruz experimentando esa soledad dolorosa, esa separación del Padre, esa muerte, que no es otra cosa que separación también, en favor nuestro. Entonces la gente se confundía, no entendían a quién llamaba, pensaban que estaba llamando a Elías para que viniera en su socorro en lugar de llamar a Dios, al Padre en ese momento, Eloí. Y trataron de usar esta esponja con un vino avinagrado, un intento de aliviar el dolor de Jesús para quizás sea eso, algo somnífero, pero también tal vez para atormentarlo un poquito más por la sensación del vinagre. Entonces vemos cómo Jesús deja eso a un lado, no lo toma, decide asumir el dolor, todo lo que era la experiencia de la cruz por ti y por mí. Y entonces lanzando un grito, expiró. Dice la Biblia que expiró de una forma tal vez un poco abrupta, rápida. En muchos casos no era así, duraban días los crucificados, morían lentamente, pero aquí hay una entrega de parte de Jesús. Y quiero que veas algo, dice: la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Aquí había una dimensión sobrenatural ocurriendo, oscuridad, el velo se rasgó. Todo lo que vamos a ir viendo en este pasaje nos habla de un evento tan significativo, sobrenatural. El templo en realidad tenía dos velos, uno a la entrada del lugar sagrado o al lugar santo, y otra, ¿verdad?, dividiendo el lugar santo de santísimo, y otro entre la corte de Israel y la corte de las mujeres, que llamaban en aquel tiempo. Así que entendemos que el que se rasgó fue el que estaba en el lugar santísimo. Ese velo se rompe. ¿Y qué estaba sucediendo allí? Si se rompe ese velo, esto señalaba que la muerte de Jesús ha roto la barrera entre Dios y los hombres, rompiendo la pared divisoria, concediendo libre acceso a todos. Y esta es la interpretación que se da a este pasaje usualmente. Precisamente porque ahora hay acceso a la salvación por medio de la gracia. No hace falta otros sacrificios, no hacen falta otras obras, otros esfuerzos. Jesús hizo la obra completa y se rompe el velo en el templo. Ahora, era un gran mensaje para los líderes religiosos, los que se opusieron. Era un gran mensaje para los que estaban en contra de Jesús, porque allí ocurrió algo significativo. Y para que tengas una idea de lo extraordinario del hecho, hay un historiador judío, Giuseppe Flavio, decía que ni siquiera dos caballos unidos a esta gran cortina habrían podido romperla. Su mantenimiento era una gran empresa porque tenía 20 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Y para poderla enrollar se decía que era necesario alrededor de 70 hombres. Esa es la cortina que se rompe. Ese es el velo. No es la cortina que compramos en Walmart, ni la cortina que tienes en el baño. Esto era un evento grande, era algo que no se esperaba. En medio de aquella crisis de la cruz, se rompe ese gran velo. Mensaje directo: hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Hay una oportunidad de salvación. Hay acceso. Ahora no necesitas todo ese andamiaje religioso que duró tanto tiempo y tantos años. Es un ejemplo de lo que habría de venir. Ahora es Jesús quien da acceso a la salvación. Y entonces el centurión romano dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Aquí vemos a un hombre gentil, no judío, un romano, reaccionando, no a las señales de oscuridad y no solo al velo rasgado, a Jesús mismo. Este capitán de escuadra vigilando a Jesús, que ha visto gente morir un sinnúmero de veces, pero en la muerte de Jesús ve algo que no ha visto antes. Y ese comentario nos recuerda precisamente cuando al principio del ministerio de Jesús hay una voz que dice: tú eres mi hijo amado, en ti tomo contentamiento. El ministerio de Jesús comienza y termina con afirmaciones de que Él es el Hijo de Dios, de que realmente es el Hijo de Dios. Esta declaración del centurión abre muchas puertas, porque ahora nos dice que el Evangelio no solo es para los judíos, también es para los gentiles. Todo esto estaba allí en este evento. Un momento dramático. ¿Y sabes qué? Mateo añade más dramatismo a esto. Mateo nos dice que Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, completo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron.
y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces el centurión y los que estaban con él, había más allí, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Bien dramático el cuadro, sí, pero ves las respuestas de fe. Respuestas de fe de los que estaban viendo aquel evento. Hubo un temblor, y usted sabe en Puerto Rico lo que genera un temblor. Hubo un terremoto fuerte, tanto para que se sorprendieran. En Medio Oriente ocurren muchos terremotos o muchos temblores pequeños. Este no era pequeño, porque tenían temor. Y si usted tuvo temor en aquellos sismos, ¿verdad? A inicios de, creo que el 2019, si no me equivoco. Imagínense el temor que había aquí, ver todos estos eventos a la vez. Estos hombres, pero todos coincidiendo con la muerte de Jesús. Había algo en el que estaba crucificado. Había algo distinto. Las rocas se partieron, resurrección de muertos. Hubo un momento donde se estaba ya vaticinando lo que iba a ocurrir unos días después, la resurrección de Cristo Jesús. Entonces había toda esta evidencia del poder manifestado en Jesús, del amor de Jesús. La crisis de Jesús nos lleva a nuestra propia crisis, nos lleva a la decisión, nos debe llevar a eso. Jesús sufrió y soportó todo esto por amor a nosotros. La deuda era nuestra, la culpa era la nuestra, la muerte debía ser la nuestra. Y ahí en la aparente derrota, Jesús obtiene la victoria sobre la muerte. Así como un criminal llamado Barrabás fue liberado siendo sustituido por Jesús, Cristo nos sustituye, toma nuestro lugar. Y es imposible ver todo esto y permanecer neutrales. Nos lleva a crisis de decisión. La Biblia narra de alguien que pasó por una experiencia, porque para él la cruz se volvió algo muy personal. Simón de Cirene, a quien designaron cargar el madero de la cruz de Jesús, sabemos que era un devoto que iba a Jerusalén a adorar, con una expectativa de tener alguna experiencia espiritual, como llegamos a veces a la iglesia, ¿no? Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios me verá de alguna forma, quiero sentir algo. Y él con ese fervor llega a la Pascua y quiere que realmente ocurra algo, y lo que ocurre es que termina haciendo el trabajo humillante y doloroso de llevar el madero transversal de la cruz. No la cruz completa, pero sí el transversal, muy pesado. Y hay un mensaje claro para Simón: si quieres una relación con Dios, no puedes ignorar a Jesús. Si quieres una relación con Dios, no puedes ignorar la cruz. Si quieres una relación con Dios, tienes que mirar al crucificado. Aunque lo obligaron a hacerlo, es posible que Simón se haya convertido. Aunque lo obligaron a hacerlo, él fue el primero en literalmente tomar su cruz y seguirle. Un discípulo casi en el proceso, antes de la crucifixión. Pero la crisis de la cruz es personal para ti y para mí. La obra de Cristo en la cruz es un asunto personal y decisional. Nos debe llevar a una crisis de fe. Y ahí vamos a decidir si vamos a ignorar, como hacían los soldados mientras jugaban y estaban allí entreteniéndose con los vestidos. Oponernos como los líderes religiosos y algunos romanos, sobre todo los líderes. Rechazar a Jesús, como muchos hicieron, o seguirle cada día. Y lo que quiero preguntarte en esta tarde, ¿cuál es tu decisión? Si llegas a ese punto de crisis o si estás siguiendo a Jesús. Te invito a que oremos en esta hora. Vamos a orar, vamos al Padre. Dios bueno, te honramos, Señor, en esta tarde. Y recordamos, Señor, todo esto que está acontecido, o que ha acontecido ya, todo esto que ocurrió hace 2000 años, y está registrado en tu palabra, registro histórico. Y no solo en tu palabra, también en otros escritos hay referencias. Y miramos todo esto como una realidad que ocurrió, pero que no se quedó allá hace 2000 años, sino que tiene que ver con nosotros. Miramos la crisis en la cruz. Esa crisis de hace 2000 años se vuelve también la nuestra, porque nos debe confrontar y nos debe llevar a la decisión. Nos debe confrontar con nuestra necesidad de ti. Nos debe confrontar con nuestra propia culpa y pecado. Y nos debe llevar al punto de entender cuán grande fue tu amor. Gracias, Señor, porque vemos en tu palabra que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Viernes Santo. Ese es el mensaje
quizás de toda la semana. Ese es el mensaje de todo el año, es el mensaje de todos los tiempos. Las buenas nuevas de salvación en Cristo. Esa obra que ocurrió en la cruz trae salvación y vida eterna. Y esperanza a todo aquel que cree en ti, Señor. A todo el que cree. Gracias porque dejaste esa única condición, creer. Porque ya no es necesario ganarnos todo esto, porque la gracia nos lo otorga gratuitamente. Y aunque miramos el valor, el alto precio que se costó, lo grande de ese sacrificio, sabemos que es por gracia que lo recibimos. Y te damos en esta tarde toda gloria y toda honra, Señor, por esa bendición. Y pedimos que podamos tener esa respuesta correcta, esa elección correcta, la que tuvo el centurión, la que tuvieron otros, como el ladrón que se arrepintió en la cruz, la que tuvieron más tarde los discípulos y las mujeres, cuando se enteraron de la resurrección, la respuesta de fe que esperas de nosotros. Gracias porque podemos, Señor, en esta hora encontrar esa esperanza y esa vida eterna. Y en el arrepentimiento tener la fe que trae salvación. Yo te pido que cada uno de los que estamos en esta tarde aquí escuchando, sea en las ondas radiales, sea aquí en el templo, podamos depositar nuestra fe y nuestra confianza solo en el sacrificio de Jesús. Quizás miramos nuestras crisis personales, quizás estamos más centrados en nosotros, quizás estamos más centrados en nuestra realidad, pero hay una crisis que hace 2000 años que trae esperanza a nuestra crisis real de hoy día y brinda esperanza en este tiempo, y no solo para esta vida, sino para la venidera. Y por eso te damos gracias, que podamos tener esa respuesta de fe en esta tarde y podamos decirte, Señor, gracias. Sé que moriste por mí en la cruz, sé que tomaste mi lugar, sé que llevaste mi culpa, mi pecado. Te doy gracias por ese sacrificio de amor. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida en esta hora. Te entrego mi corazón, porque tú lo quieres transformar. Gracias, Señor, porque no tengo que ir eternamente a la muerte, porque tú pasaste por la muerte y la venciste y tuviste victoria en nuestro lugar. Gracias por haber pagado por mis pecados. Transforma mi vida y entra en mi corazón en Cristo Jesús, en quien oro en esta tarde. Amén y amén.